expiatorio para Azazel. Ahora sí vamos a hablar a fondo acerca del famoso chivo expiatorio, frase que por cierto jamás aparece en las escrituras. Aarón tomará los dos chivos, la palabra es seirim, y los pondrá delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, seirim, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón macho cabrío, Sair, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío, Sair, sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Esto está en los pasuquín del 7 al 10 del capítulo 16 de Vayikra. Hace mucho tiempo estudiamos en la serie de Bereshit, de Génesis, acerca de los Seirim, y también estudiamos acerca de Lilith, los Shedin, etcétera, ¿no es cierto? Todos los demonios a los que se le entregaban los sacrificios. Los Seirim, que es el plural de Sair justamente, que quiere decir peludos, literalmente, aparecen numerosas veces en las escrituras. Los son traducidos como machos cabríos cuando a los animales del rebaño, o sea, a los sacrificios se refiere, y como peludos, demonios o sátiros en otros casos. Se trata del animal macho de la cabra, así que en casi todas las antiguas civilizaciones era adorado como Baphomet, sin ir más lejos. La palabra Sair se aplica también al chivo que representa al rey de Grecia en el libro de Daniel, ¿sí? Y en otros lugares se refiere a los demonios asociados con él. Curiosamente, también es la palabra con la cual se describe a Esaú como peludo. Esaú es peludo, ¿no es cierto? Según la enciclopedia judía, dice, son demonios satíricos descritos como danzando en el desierto. Esto están citando a Yeshayá en el capítulo 13, y son idénticos a los genios de los bosques y desiertos árabes. A la misma clase pertenece a Azazel, el demonio cabra del desierto, y citan Vayikra. Probablemente el jefe de los Seirim, y citan a Yeshayá 34, que son lugares donde aparece la palabra. Posiblemente los siervos y las siervas del campo, por los cuales la Shulamita conjura a las hijas de Jerusalén para llevarla de regreso a su amante en el libro de Cantares, y son espíritus semejantes a los Seirim. Y esto es notable porque en todo lo que es el paganismo druida, justamente la cornamenta de estos sátiros es de ciervo. Esto nos va a ayudar a entender un poco acerca del término Azazel, que tantas traducciones omiten vergonzosamente, traduciendo por ejemplo emisario, ¿no es cierto? Lo cual no es el significado mismo. Como tantos se incomodan y les da vergüenza ser primitivos según sus cabezas, niegan las palabras de las escrituras, que saben bien de qué hablan cuando dicen Azazel y no dicen emisario. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azael. Impútale entonces todo pecado. Este es el mismo nombre de Azazel, justamente, que tiene varias formas de ser escrito. Esto está en el libro de Hanoch, el libro de Enoch. Todos los pecados que la humanidad ha cometido han sido provocados por las acciones de Azazel o Azael, ¿sí? Por lo cual en su momento será juzgado, y el resto de la humanidad también lo será, si lo han seguido o no. Pero lo que en la misericordia de su pacto Yahweh estableció fue que los pecados del pueblo Kadosh separado por y para Yahweh serían imputados por completo a Azazel. ¿Sí? Esto, claro, mientras se mantuvieran en obediencia, es la condición. La idea que nosotros vemos desarrollarse en estos pasuquines, que uno de los machos cabríos va a hacer un sacrificio santo a Yahweh, y el otro va a ser enviado al desierto hacia el dominio profano de Azazel, un demonio que representa, o tal vez sea, yo creo que sí, el mismo Hasatán, porque al final Hasatán es un título y quiere decir acusador. Entonces, el chivo Azazel... El chivo Azazel
es algo relacionado a la solemnidad de las expiaciones, conocido comúnmente como Yom Kippur, ¿no es cierto? Es lo que estamos estudiando. Este día es el único día del año en que el sacerdote puede entrar en el lugar más Kadosh del Mishkan, ¿no es cierto? El lugar Kadosh Kadoshim. Antes de entrar, como ya dijimos, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él tenía que entrar limpio de pecado a ese lugar para poder prefigurar a Mashiach, ya que todo esto es figura de la obra expiatoria de Yahshua, quien después de dar su vida en el madero ahora está sentado a la diestra del Padre. El chivo que se sacrificaba representaba a Yahshua clavado en el madero, y el chivo que se dejaba ir vivo cargando todos los pecados del pueblo de Israel representaba a Yahshua resucitando e imputando los pecados a su verdadero dueño. Los dos representaban a Yahshua en diferentes aspectos de su obra. Si estudiamos este capítulo detalladamente, nos daremos cuenta de que Azazel representa a Hasatán, sí, realmente, quién es la fuente, el origen, el pecado mismo. El macho cabrío designado para Yahweh debía ser inmolado, pero el macho cabrío designado para Hasatán tenía que ser enviado lejos. Estas son buenas noticias, ¿no es cierto? La Besorá completa y perfecta, a final de cuentas, porque significa que el pecado ha sido enviado de regreso a Hasatán, que es su fuente. El pecado vino de Hasatán y entró en el hombre, y no había forma de que el hombre caído pudiera deshacerse de él. Pero Mashiach murió en el madero por nuestros pecados y como nuestra ofrenda por el pecado. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera Él participó también de eso mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador. Esto está en Ibrín 2. Por medio de su muerte, Mashiach destruyó a Hasatán, la fuente del pecado. En la época del Tanaj, sin embargo, era necesario aún imputarle todos los pecados. Hoy también es necesario imputárselos, no crean que ya está todo resuelto. No por medio de animales, sino adhiriendo al sacrificio perfecto de Yahshua, quien como el chivo del desierto cargó el pecado del mundo para imputárselo a Hasatán. También es el cordero que carga el pecado del mundo, y esta es la traducción más correcta, como ya dijimos, ¿sí? Aunque podría también decirse que toma el pecado, o sea que lo toma, pero no que lo hace desaparecer mágicamente, no lo quita como lo entiende el cristianismo, sino que lo carga en sí mismo, haciéndose pecado, como cuando en la antigüedad la gente imponía sus manos sobre el animal del sacrificio y le traspasaba los pecados, exactamente lo mismo, el animal quedaba cargado de ellos, ¿no es cierto?, con estos pecados, aunque no los quita literalmente. Los pecados siguen ahí y el animal será sacrificado. Y eso es lo mismo que sucedió con Yahshua en su momento. Así que, mientras tanto, todos los pecados que le fueron imputados a Hasatán son cargados sobre él. Ese es el punto. Es decir, si uno no realiza el ritual de Yom Kippur, hoy, si uno no cree en la consumación perfecta de este sacrificio realizada por Yahshua HaMashiach, y entonces a través de su sacrificio ordenamos, imputamos, enviamos lejos todos esos pecados a la fuente, con la cual estamos supuestamente luchando todos, ¿no es cierto?, en nuestra carne, que estamos tratando de cortarla en todo el tiempo, continúa la persona cargando con sus pecados. Es tan simple como eso, es tan simple como un incrédulo, a final de cuentas. Pero si el creyente no se mueve, también sigue exactamente la misma. Estos pecados deben ser imputados a Hasatán. No hemos sido salvos para quedarnos de ojos cerrados. Hemos sido salvos para retomar el lugar que teníamos que haber asumido desde el comienzo. Los que creen en Yahshua tienen provisión perfecta de que esto ha sido consumado por nuestro Cohen Gadol. Pero los que no creen continúan cargando sus pecados sobre sí mismos. ¿Por qué Yahweh determinaría algo así? Porque, primero, los principios legales de causa y efecto y acción y consecuencia son algo determinado desde antes de la creación del mundo, así como ley universal. No hay nada en este universo, nada en este plano terreno que no suceda exactamente en función de estas leyes. Si empujo un objeto, se cae. Si lo arrojo al aire, se eleva y después desciende. Si lo golpeo, se rompe. ¿No es cierto? Pero aparte de estos ejemplos físicos, las mismas leyes se aplican al alma con sus
sentimientos. Si me enamoro, tengo determinados sentimientos. Si me irrito, tengo otros determinados sentimientos. Entonces, si yo ando expresando determinados sentimientos, la gente va a decir está irritada o está enamorada. ¿Sí? Entonces, por eso Yeshua decía que el que deseó algo en su mente con total intencionalidad ya cometió pecado. Porque en el ámbito espiritual basta ver el deseo que se forma en el interior para saber que esto ya está contaminado, ¿sí? Como el caso de Hasatán, cuando se descubrió iniquidad en él. Y el ámbito espiritual, por su vez, puede provocar acciones físicas. Por ejemplo, alguien obtiene algo que otro deseaba para sí mismo, ¿no es cierto? Entonces nace la envidia en este último, la cual crece, se transforma en odio y acaba matando a la otra persona. La típica historia de Caín y Hebel. Todas estas cosas sucedían sin control sobre la tierra. La gente deseaba y simplemente tomaba o hacía o lo que fuera sin importar las consecuencias. Por eso dice en Bereshit 6:5, Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Todos los pecados que se cometen son escritos en libros. En las escrituras se mencionan varios libros y ellos contienen el registro de las acciones que han cometido los hombres. Toda la humanidad estaba corrompida no solo por pecar, sino por desear el pecado. De esa manera es como el hombre alimenta con la energía de su alma a los demonios, que son las expresiones espirituales de estas cosas que llamamos frutos del pecado. En las escrituras se mencionan muchas veces los espíritus de tal o tal cosa, ¿no es cierto? El espíritu de la envidia, el espíritu de la venganza, un espíritu de mentira, cosas así, ¿no es cierto? Que es la manifestación de estos demonios expresada, ¿no es cierto?, a través de las personas. Es decir, una persona que los acepta, la persona carnal, la que no lucha con su carne, ¿no es cierto?, manifiesta a los demonios. Yahweh determinó que los pecados le fueran entonces imputados a Azazel en vista justamente de que él iba a instituir el ritual de expiación de Yom Kippur. Antes de establecer la Torá no había transgresión, lo cual no implica que no hubiera maldad, evidentemente, ni tampoco que no hubiera culpa. Sabemos que la Torá fue dada por causa de las transgresiones, como dice Galutia. Pero veamos, la Torá no fue dada al mundo, solo al pueblo que Yahweh separó. Sin embargo, la maldad estaba en todas partes, ¿no es cierto? ¿Comprenden ahora por qué separar? Si los dejaba con el resto iban a caer mucho antes de lo que cayeron, así de simple, ¿no es cierto? Simplemente porque esa es la naturaleza humana. En esta etapa del plan no era aún posible llamar a todo el mundo. Antes era necesario crear el cuerpo para Mashiach, ese es el primero, y por eso dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Esta frase tiene un doble cumplimiento, porque también se refiere al cuerpo de Mashiach. Entonces, contra lo que acusa el mundo, los sacrificios no eran la centralidad del ritual, sino el preparar el cuerpo para Mashiach. Ese cuerpo debía ser completamente justo, debía tener las reglas del Padre y debía ser un cuerpo donde las partes estuvieran unidas. No se puede levantar un cuerpo cuando las piedras insisten en andar rodando por su cuenta por ahí. Entonces Yahweh separó, unificó, levantó realmente al pueblo de Israel para hacer ese cuerpo del cual nacería Yahshua. Luego él sería la semilla para el resto, ¿no es cierto?, para su propio cuerpo. Entonces él levantó una semilla que fue Abraham, ¿no es cierto?, hizo crecer una gran planta. Pero el linaje de Yahshua es una única rama y es una rama muy selecta. Yahweh no se interesaba por los sacrificios porque no eran para él. Cada sacrificio es justamente lo contrario, un sustituto del verdadero culpado. O sea, cuando yo hago un sacrificio, yo estoy diciendo, te pago con la vida de otro. Lo cual no es muy coherente, ¿no es cierto? Entonces, el que recibe la culpa de su sangre tiene que ser Azazel. Así, la sangre nunca fue para Yahweh, sino que era para ser imputada para Azazel. Esto nos cambia completamente en la cabeza acerca de los sacrificios de sangre y todas las pavadas que dicen muchos que aseguran que Yahweh es Moloch y toda una serie de incoherencias sin sentido. Claro que esto no es suficiente, porque además de quitarnos el pecado, era necesario que una sangre perfecta nos cubriera, ¿sí? Como a las puertas de las casas de Egipto, ¿sí? Para que el ángel de la muerte no tenga poder sobre los salvos.
La separación era indispensable para que el mundo externo no corrompiera la planta antes de tiempo, ¿sí? Antes de producir el cuerpo que Yahshua ocuparía en el momento determinado. Y para que Israel, que era la planta, fuera justo y justificado, todos los pecados que tenía, porque todos pecan, ¿sí? No hay ni uno solo justo, debían desaparecer, ser imputados a Azazel. Si el resto de la humanidad no se hubiera apartado de Yahweh, habrían prestado atención y sabido que podían hacer lo mismo. Sí, pero claro que ese no es el interés del enemigo ni de la carne. A pesar de todo, los que salieron de Egipto fueron una multitud mixta, sabemos, y para Israel funcionó mientras no se apartaron. Y claro, eso también se terminaría cuando la muerte y resurrección de Yeshua, quien se convirtió en el sacrificio perfecto, evidentemente, el sacrificio único y para siempre, que reemplazó a todos los sacrificios imperfectos de animales con los cuales estuvimos esperando hasta que se descubriera la cura verdadera, por así decir. Por lo tanto, el madero le da a Mashiach la posición, la fuerza, el poder, la autoridad para quitar el pecado, ¿sí? Y enviarlo de regreso a Hasatán. El pecado vino de Hasatán y debe ser enviado de regreso a él, porque esa es la verdadera justicia. Hasatán llevará consigo el pecado al lago de fuego. Todos aquellos que no sean salvos ayudarán a Hasatán a llevar sobre sí el pecado en el lago de fuego, lo cual es bastante tonto, pero será bastante más real de lo que muchos imaginan.